Hoy vamos a recibir a Gabriela Pinasco. Ella es editora digital de revista Vistazo y se une a nosotros cada vez que hay un nuevo episodio de Paraísos Escondidos del Ecuador, que es esta secuencia de documentales que nos invita a conocer lugares fantásticos y maravillosos del Ecuador que normalmente no son muy conocidos. Esta vez vamos a acercarnos al episodio 8, el documental Los Ceibitos. Gaby, ¿estás por ahí? Bienvenida. Hola Clarita, sí, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu espacio. Bueno, cada vez que hablamos de este espacio de Paraísos Escondidos, nos llevas a lugares distintos y siempre las experiencias por las cuales nos invitas a transitar un poco nos hacen reconocer que no es que andamos mucho buscando lugares, sino que siempre vamos como a los lugares comunes. En cambio, ustedes hacen lo contrario. El equipo de ustedes empiezan a buscar lugares que casi nunca han sido visitados, como es el caso de Los Ceibitos. Los Ceibitos está en una comunidad, está en la cordillera Chongón-Colonche. Revisaba yo este video que dura 17 minutos, donde las imágenes siempre son muy bonitas, pero ¿por qué elegir este lugar, Gaby? ¿Qué pasó que Los Ceibitos les llamó tanto la atención para llegar ahí? Bueno, en este caso, el capítulo de Los Ceibitos se estrena específicamente el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos en todo el país, porque Los Ceibitos tiene una tradición centenaria que se conoce muy poco, que no te enseñan de esa tradición en las escuelas, no están en los libros de historia de los colegios, no se habla de esa tradición que es la puesta de la mesa de los muertos. Y sin embargo, cuando vemos películas de México y de la puesta de la mesa de muertos en México y todo el folclore que rodea a esta cultura en México, pues nos deslumbramos. Pero en Ecuador hay ese espacio también dedicado a los muertos de esta manera, por el lado gastronómico, y sucede en Santa Elena, en algunas comunidades de Santa Elena. Una de esas comunidades es Los Ceibitos. Entonces nos parece que es eso del patrimonio cultural e histórico que tiene nuestro país y que no se conoce. Por eso fuimos a Los Ceibitos y queríamos que coincida con la fecha de lanzamiento, con el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, para contar de esta práctica o de este rito cultural que es prehispánico, o sea, ni siquiera es algo que trajeron los españoles, sino que desde hace cientos de años las primeras culturas de la costa, que son a su vez también de las primeras culturas indígenas del Ecuador, ya tenían estos ritos mortuorios en nuestra zona, en nuestro país, pero no se conoce. Entonces, para mí era como una oportunidad única para todo el equipo, era una oportunidad única de mostrar esto que se conoce tan poco, pero le damos tanta visibilidad a lo que pasa en México o a lo que pasa con culturas indígenas en otros países como Perú. Pero ¿qué pasa con las culturas indígenas nuestras y con estos ritos que tienen tanta historia? Por eso elegimos Los Ceibitos. Te refieres a la mesa de los difuntos, ¿no? Y que vamos a conversar seguro en esta entrevista. El ritual al que te refieres es a la mesa de los difuntos, en el que las familias montan unas mesas enormes de comida para rendirle homenaje o recordar a sus muertos, ¿no? Esto yo no lo había leído o antes de por Los Ceibitos, pero sí tenía una historia también de una persona cercana de Juan Montalvo, que de todas formas es vía a la ruta Spondylus, por donde ustedes se fueron, y precisamente es eso, ¿no? Son rituales que no se conocen mucho, de los cuales no se habla tanto, a no ser que seas parte de la comuna, seas parte del entorno o del recinto donde esto sucede, y encontrar este espacio Ceibitos, que además es un bosque repleto de ceibos, pues me imagino que les llevó a ustedes algunas sorpresas. Yo en las imágenes pude ver bosque muy seco por la época también, y me gustaría que pudieras situar a nuestros oyentes de dónde es exactamente este lugar y cómo es la salida de aquí hasta allá. Geográficamente está bastante cerca de Guayaquil. De hecho, si uno atraviesa la cordillera Chongón-Colonche, está a 1 hora y media de Guayaquil. Pero si vamos por la ruta de la Spondylus, el promedio de viaje desde Guayaquil es de unas 3 horas.
Antes de llegar a Montañita, que esto sí lo ubica mucha gente, Montañita, Olón, antes de llegar a Montañita está Palmar. Ahí está justo Manolo señalando Palmar. Se vira hacia la derecha y se va largo hasta el fondo, o sea, es ir en contra del mar, sí, hacia la cordillera. Y ahí al final, casi que colindando con la cordillera Chongón-Colonche, que es nuestra cordillera de la costa, que recorre casi que todas las provincias de la costa y termina en Esmeraldas, ahí están los ceibitos. Es esta comunidad, su nombre se debe a estos bosques repletos de ceibos, algunos de estos ceibos milenarios, que están a su vez dentro de una reserva natural, y es una reserva natural que fue declarada así por el ministerio con ayuda de una fundación que se llama la Fundación Jocotoco, porque en este bosque hay varias especies en peligro que están amenazadas y otras en peligro de extinción. Entonces hay muchísima naturaleza, tienes 2 parajes que es muy raro ver cuando uno va por Santa Elena, siempre el paraje es desértico, pero en Ceibitos se une el paraje desértico propio de Santa Elena con el bosque tropical de la cordillera Chongón-Colonche. Entonces es fantástico, es un espacio donde tienes 2 tipos de clima, tienes la cordillera que se puede trepar, se puede hacer trekking, un poco alto, igual si van a hacer ese trekking les recomiendo que vayan bien hidratados, con mucha agua y muy muy cómodos, porque la vista en la parte más alta es espectacular, es hermosa. Y luego en la parte baja, donde está un poco más el bosque seco, pues ahí tienes estos ceibos fantásticos que son tan fotogénicos además, ideales para tomarse fotos. Es muy bonito. Y el clima es algo que me encantó, porque es riquísimo, es perfecto. Imagino que nosotros fuimos en verano, pero seguramente en invierno hace un poco de calor, pero en verano era el clima ideal, no sudas para nada. Sí, sí, estaba escuchando la locución de Manuel Avilés, que es quien narra esta historia, y ya hemos hablado de este personaje para quienes han seguido la serie de documentales Paraísos Escondidos. Él es un fotógrafo, viajero, y para mi modo de ver, una persona que realmente valora la vida, valora los viajes, valora los personajes, qué capacidad que tiene de conocer a la gente y guardar su historia. Vi que cuando llegó, la persona que lo recibe con un abrazo, doña Florita, le hace de comer, y no puedes creer que una persona que ha viajado por tantos lugares del Ecuador y del mundo tiene a esa persona ahí guardada, y esa persona lo tiene en un pedacito de su corazón. Me parece increíble de Manolo eso, y ya lo tuvimos nosotros en el programa una vez mientras nos contaba uno de los recorridos. Manuel Avilés además pues es fotógrafo, y algo que me gustó mucho, Gaby, es que entre su narrativa también invitó a ver la noche estrellada de Ceibitos. Y si nos puedes describir este momento, sería ideal, y bueno, para ti como periodista desafiante poder tratar de describir este momento. Quienes nos estén viendo, no solamente escuchando en el carro o donde estén, estamos transmitiendo por el Facebook de Radio Centro y también por mi Twitter, @ClaraMReyes, y ahí estamos pasando imágenes de lo que estamos contando. Pero Gaby, para quienes no nos ven, ¿cómo es esta noche estrellada? Es fantástico. Si uno va a Santa Elena, es muy probable que si estás en Montañita, si estás en Salinas o en la misma Santa Elena, hay mucha contaminación lumínica, por ende no se ven las estrellas tanto. Pero los Ceibitos, que es, como les digo, entrando por Palmar, unos 40, casi una hora hacia adentro, está tan alejado de esa contaminación lumínica que se ve la Vía Láctea y se aprecia de una manera fantástica. Ahí la están viendo en el video. Esa foto la tomamos justo en el viaje. O sea, es impresionante la cantidad de estrellas que se puede ver y cómo se ilumina el cielo. Uno dijera, no, bueno, en medio del bosque estamos a oscuras, no se ve nada. Apaguen por completo las linternas de los celulares, de todo. Dejan que sus ojos se acostumbren a la luz que proviene de la luna y de las estrellas, y van a darse cuenta que el paisaje es fantástico. Y saber que poder avistar las estrellas de esa manera, con toda la Vía Láctea ahí en todo su esplendor, se puede hacer a 1 hora y media de Guayaquil, es fantástico. Y ahí está la otra vía que no te dije, la forma más segura, por así llamarle, es por la vía del Espóndulos,
espóndilos, pero la otra vía no es que no es segura, es que necesitas un carro 4x4 si quieres ir por la otra vía, porque es cruzar la cordillera. Entonces, para cruzar la cordillera, imagínate que son subidas y bajadas, necesitas sí o sí un carro 4x4. La vía también no es asfaltada, hay partes que son de tierra, pero está ahí labrada, o sea, sí se puede ir por ese lado y está a 1 hora y media. Es impresionante cuando de regreso nosotros tomamos esa vía y yo dije, no creo que estemos tan cerca de Guayaquil, o sea, en un ratito ya estábamos en la vía a la costa. Y yo dije, no puede ser, o sea, esto está tan cerca. Claro. Y fue tan largo el viaje de ida hasta Palmar. Sí, porque ustedes fueron por la ruta del Spondylus y regresaron por el camino terroso, polvoso, porque se ve mucho polvo. Las imágenes son lindas porque tienen ustedes unos drones, o no sé si es uno o son varios, pero las imágenes son espectaculares y se ve cuando la camioneta pasa y todo el polvo se levanta, ¿no? Es una experiencia muy distinta de viaje y de turismo. Es inmersivo, es conocer el lugar, experimentando de todo. Por ejemplo, ahí adentro, en una de esas conversaciones que se ven en el documental, aparece un grupo de comuneros y hay unos pequeños testimonios. Yo me preguntaba, mientras los veía hablar sobre la naturaleza y sobre la capacidad de protección de los árboles y de todo el entorno, ¿a qué se dedican ellos? ¿De qué viven? ¿Dónde trabajan? Por ahí cerca, me imagino. La mayoría de los que estaban ahí, que eran dirigentes, son guardaparques. Se dedican al cuidado y protección de esta reserva natural que te digo, creo que son poco menos de 40.000 hectáreas. Ahorita no recuerdo el número exacto de hectáreas que son consideradas reserva, pero como es reserva y tiene varias especies animales, incluso depredadores, pues ellos se encargan de evitar que haya tala de árboles o cualquier tipo de actividad que deprede estos espacios que son considerados santuarios naturales. Pero además, en Ceibitos y en la comuna Las Balsas, que es en donde queda Ceibitos, las prácticas económicas para conseguir recursos son principalmente la agricultura. También recogen lana del ceibo, y esto también es una práctica que ya no se realiza mucho, pero sí, las personas que nos están escuchando, hay personas de más de 30 años, seguramente recuerdan que antes las almohadas o los colchones se hacían con la lana de ceibo, ¿no? Y los de mejor calidad eran los de lana de ceibo. Entonces, mucha de la lana de ceibo provenía de estos espacios, de estos bosques. Ellos aún se dedican a la recolección de la lana de ceibo y también hacen el mejor carbón. Decimos que es el mejor carbón porque no se apaga casi nunca. Es un carbón de algarrobo que lo producen de una manera sustentable. Cuando ellos tienen que talar un espacio, tienen que talar los algarrobos de un espacio para poder crear espacios de agricultura, aprovechan esa madera que se taló para producir este carbón que salen a vender a otras comunidades. Recordemos que Ceibito es una comunidad muy pequeña, no vive, me parece que viven aproximadamente unas 400 personas, o sea, se vive mucho en armonía con la naturaleza, no hay una sobrepoblación, entonces tienen estas actividades para poder sobrevivir. La agricultura principalmente, la recolección de lana, la producción de carbón, y en el caso de la agricultura, ellos producen durante el invierno, y cuando llega el verano y pues ya no hay lluvias, guardan de la producción que generaron en el invierno para poder consumir en el verano. Entonces ellos, por ejemplo, no tienen canales de riego, es muy rudimentaria su producción agrícola, y pues eso a su vez lo hace también interesante, ¿no? Porque es sostenible, 100%. Claro. Estamos conversando con Gabriela Pinasco, editora digital de Revista Vistazo. Ella nos está invitando a conocer el documental Los Ceibitos, Paraísos Escondidos del Ecuador. Justo tú hablabas de eso, ¿no? Como ellos trataban de proteger el bosque, y uno de ellos explicaba, empezamos a entender lo importante que es conservar, reforestar, cuidar y conservar los bosques. Y eso es lindo porque empiezan a hablar sobre las especies que hay ahí y logran entender la verdadera razón por la cual hay que proteger ese espacio. Y un último
una última arista que creo que es importante tocar, y es que ustedes invitan también a Cecilia Cedeño, quien es chef, y hablan sobre la experiencia gastronómica de este lugar. Eso también es increíble porque utilizan herramientas que hoy en día ya no encuentras en ningún lado, ¿no? Y son herramientas, por ejemplo, una, una tabla para moler el maíz, que son tablas que se usaban, no te miento, Clarita, hace 1000 años. Esa tabla que está apareciendo ahí eran tablas que utilizaban las primeras comunidades indígenas que se asentaron en esta parte de la provincia de Santa Elena, que repito, son de las comunidades indígenas más antiguas que tiene el país. Estamos hablando de la comunidad Valdivia y otras que tienen más de 25.000 años de historia. O sea, cuando uno piensa así las pirámides y la historia en otras partes, no, en Ecuador también hay un montón de historia que tenemos por conocer y descubrir. Entonces, en este caso, pues doña Florita nos mostraba y nos enseñaba estos saberes gastronómicos que se han heredado de manera verbal, de madre a hija, de abuela a nieta, y nos mostraba, por ejemplo, cómo moler el maíz para hacer la natilla y otro tipo de productos o gastronómicos que son propios de esta zona. Por ejemplo, la natilla se encuentra mucho en la costa, ¿no? Y esta es una forma de producir lo que ella tiene con esa roca. Y bueno, Cecilia Cedeño está ahí. Ella es una chef manabita que ha recorrido parte de la costa ecuatoriana y también de la Amazonía buscando estos saberes ancestrales, cómo se preparaban antes los alimentos, recetas que quizás se puedan recuperar. Las recetas que hace doña Florita no están escritas en ningún libro, no están escritas en un libro de recetas ni nada por el estilo, son cosas que tiene ella en su memoria. Claro. Y que qué bueno sería que puedan quedar por escrito, ¿no? Claro. Que no se pierda ese saber gastronómico, que no hemos hecho aún la tarea de descubrir de cuándo vienen estas recetas. Claro. Entonces, Paraísos Escondidos también es un poco ese esfuerzo de que estos espacios o de que estos conocimientos ancestrales se sigan reproduciendo, ¿no? Que la gente conozca estos saberes ancestrales que quizás están refundidos en un libro que nunca leeremos o que nunca vamos a tener en nuestras manos. Que no se pierdan en el paso del tiempo y que esa oralidad no corra riesgo bajo ningún motivo, y que recordemos y valoremos esas culturas ancestrales, que creo que es como el mensaje más importante que creo que has sacado hoy. Gaby, ¿dónde encontrar entonces el documental Los Ceibitos? Dura 17 minutos para quienes nos están escuchando, es decir, uno en una sentada se lo ve y se lo disfruta. ¿Dónde lo encontramos? En nuestra página en vistazo.com, www.vistazo.com/paraísos-escondidos. Y también van a encontrar ese documental y todos los documentales de Paraísos Escondidos en nuestra cuenta YouTube. A su vez, en redes sociales de Vistazo también subimos material adicional que quizá no está dentro del documental y que pueden disfrutar. Y solo para terminar, Clarita, algo que también nos motivaba a ir a Ceibitos, y tú lo mencionabas, es la calidad de su gente. O sea, nuevamente, Ceibitos es un espacio seguro. Casi todos los paraísos escondidos a los que hemos ido son lugares donde se vive en comunidad y por ende no hay inseguridad, no va a ser víctima de ningún tipo de atraco, de delincuencia. La gente ahí vive en absoluta armonía con la naturaleza y en comunidad. Entonces es un espacio, ya te digo, estar a 1 hora y media de Guayaquil, que es una ciudad peligrosa, en un espacio donde yo podía dejar mi celular por horas en medio de cualquier espacio e irme y regresar, y ahí iba a estar el celular, es sentirse tranquilo y bueno, es hermoso, es toda una experiencia, y la gente que vive ahí es dulce, amable, cooperan y están más que dispuestos a recibir turistas. Es lindo porque es volver a lo básico y es importante de vez en cuando volver a lo básico, si no siempre. Gracias, Gaby, por conectarte, gracias por presentarnos Los Ceibitos, y estaremos atentos al episodio número 9 de Paraísos Escondidos del Ecuador. Muchas gracias, Clarita, y a todos. Ya saben, en la cuenta YouTube de Vistazo o en www.vistazo.com/paraísos-escondidos.